Bueno, los saludo nuevamente. ¿Cómo están? Gracias por estar. Y bueno, les toca a ustedes arrancar con dudas, preguntas y consultas. Así que acá estamos. Yo tengo una pregunta que capaz es medio pava, ¿no? Pero en el cuestionario, en la pregunta 12, yo no entendí las dos, las que es verdadero o falso, ¿no? No entendí cuando pregunta cuáles son parámetros de la población, dice la 3 y en la 4 dice, en una población de enfermos de HIV el sexo es un parámetro de la misma, y en la 4 dice, las mujeres con síndrome de Turner no son parámetro en la población femenina. No entendí bien por qué está mal lo que hice. Eh, Puede ser que haya entendido mal el concepto, ¿no? No me ¿Está acuerdo bien? tanto de No, perfecto. probabilidad, pero Eh, Vayamos entonces. Definamos parámetro, porque uno, digamos, fuera de la estadística, un parámetro puede significar otra cuestión. Un parámetro generalmente, siempre se refiere a la población. ujú, Y además de a la población, se refiere a una variable, es una forma de resumir, o sea, también el comportamiento de una variable, lo que nosotros después vamos a llamar distribución de una variable. Cuando decimos distribución de una variable es, yo mido una característica en una población, pongámosle una variable cuantitativa, edad, ¿sí? O una variable cualitativa, nivel ordinal, nivel de estudio, y la distribución de la población va, de alguna manera me va a indicar cuáles son aquellos valores de edad o aquellos características de nivel de estudio que se repiten más, que se repiten menos, que son más frecuentes, que son menos frecuentes. Eso es lo que llamo distribución de una variable, ¿sí? ujú, Lo que se llama, no lo llamo yo, lo llama, digamos, la gente que estudia esto. Un parámetro resume a esa variable de alguna manera. claro. Cuando yo digo el promedio, y la edad promedio de la población es de 35 años, me está diciendo el valor más factible, que tiene mayor probabilidad, es 35 años. Ese sería un parámetro que después vamos a ver que es un parámetro de tendencia central. La Ujú. media, la moda, la mediana son ejemplos de parámetros de tendencia central. ¿Sí? Hasta acá más o menos estamos. Sí. Yo Las tengo otra mujeres, pregunta. entonces, una de las preguntas era, si quieren la miramos, vamos Sí, a... porque eso, yo lo que no entiendo, perdón, pero yo puse, en una población de enfermos de HIV, el sexo es un parámetro de la misma, yo puse verdadero, pensando que este, lo que usted decía, ¿no? De la distribución entre los que son varones o mujeres, podía ser información sobre los enfermos de HIV. Y me marcó como que no. Entonces, y después en el siguiente, el que decía Vamos. las mujeres con síndrome de Turner no son un parámetro en la población femenina. Ah, no son. No, ahí lo leí más rápido. Debe hacer cálculo. Ah, no, entre Malche. El 13 es. No, 12, perdón. No, pero me parece que entré en el módulo 1, el cuestionario 1 estamos hablando, Sí, o el el módulo 2. 1, el módulo 1. Pero cambia de orden, Ah, porque depende. claro, cambió el orden, Ah, no tengo que sabía. buscarla. Está bien, no hay problema. Cada vez que abrís, Sí, te cambia, qué malo que soy, ¿eh? Eso es de maldad. Acá debe ser una de Ahí estas. está, ese. Un parámetro es una característica de una población. Claro, ese la puse bien. Esa la puse verdadero. Después dice, medir es esta, el promedio de edad de mujeres con síndrome de Turner es un parámetro. ¿Y esa cómo te dio? Claro. Verdadero. Ese también está bien. Claro, porque justo La que me lo dio que mal dije es recién, la. el promedio de edad es, ¿está Pero, bien? por ejemplo, en el de HIV, el sexo no es un parámetro. Es una Yo variable. tendría que. Ahí está la diferencia, ahí es donde me equivoqué. Entonces, si yo hubiese puesto, no sé, Un el falso. promedio
de O varones. la mayoría de las personas con HIV son mujeres. Ah, ok, En ahí ese está el caso error, es la ¿no? moda. Entonces, lo que yo confundí es variable y parámetro. Exacto. Capaz por, claro, está bien. Joya, gracias, esa era mi duda. Entonces, Perfecto. de una variable, uno resume esa variable con este concepto que es el parámetro. Ahora, nosotros nunca vamos a trabajar con parámetros, muy pocas veces. ¿Por qué? Nosotros trabajamos, cuando hacemos investigación, con una muestra. Ajá. En la muestra, ese resumen de información, digamos, de una variable, se llama estadístico. Ok. Es estadístico, como es tomado de una porción de la población, tiene un error, o sea, si yo midiera la edad en la población y la edad en 400 o en 300 casos de esa población, no van a coincidir. La diferencia la llamamos error de muestreo, no es un error porque me confundí, es dado que uno no toma toda la población, no tiene por qué ser igual. Entonces, Claro. esa diferencia se llama error de muestreo. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando tomamos una muestra, porque no, de hecho es imposible, no tiene sentido, no es factible, etcétera, tomar todos los datos, es antiético, porque si la muestra es destructiva, no tiene sentido. Analía, si vos trabajás con muestras de piezas dentales y tenés que cortarlas y evaluar alguna cuestión, es destructiva, entonces no te conviene destruir un montón de muestras de alguna manera, ¿no? Los que trabajan con peces les pasa lo mismo, los que trabajan con ratas les pasa lo mismo, son muestras destructivas, entonces o por ética o por condición económica no conviene, que la muestra tiene que ser lo más ajustada posible. Cuando uno somete a pacientes a un tratamiento nuevo, el número de casos tiene que ser el mínimo posible porque está sometiendo a un ser humano a un riesgo que en principio no lo conocemos. ¿Está bien? Uh-huh. Todas esas razones hacen que uno tenga una muestra. La más fácil de ver es que, que es imposible tomar, y no tiene sentido, porque uno cuando toma bien una muestra, la diferencia entre el valor del parámetro y el valor del estadístico, cuando hablo de parámetro, acuérdense que hablo de población, y cuando hablo de estadístico hablo de muestra, va a ser pequeño. Entonces uno trata de buscar un N muestral, hay cálculos para eso a priori, previo a hacer el estudio, no muy exactos, pero te dan una idea de cuál tiene que ser el N mínimo para que la precisión de la medición, o sea, ese error de muestreo, sea lo más chico posible. ¿Eso es lo del chi cuadrado? No, el Okay. chi cuadrado es cuando comparo dos variables que son cualitativas a través de sus frecuencias. Ah, mezclé cualquiera. Okay. Pero no, pero cualquier, igualmente está bien, porque todo estudio que nosotros hagamos va a tener, digamos, un error de muestreo. Lo único que trata de que ese error de muestreo sea lo más chico posible. ¿Está bien? Eso se logra, digo, para acá por fin. previo a eso, de alguna manera, calculando cuál va a tener que ser el N de la muestra. Uno ya intuitivamente sabe que a medida que aumente el N de la muestra, el error de muestreo se va a achicar, o sea, tiende a cero. Cuando el N de la muestra tiende al N de la población, el error de muestreo tiende a cero, digamos, de alguna manera. Claro. Entonces, si yo tengo un N chico, es lo que ustedes ven cuando ven en las encuestas, muy pocas veces lo dicen, pero hablan del error que se está cometiendo o la precisión de la medición. Lo que están expresando es, yo tomo una muestra de X cantidad de personas, le pregunto algo, y el resultado de esas preguntas, ¿sí?, tienen una precisión del 3%. También cuanto más chica es esa precisión, más cercano al valor verdadero de la población. Muchas veces, y esto lo hemos visto, cuando la diferencia entre lo que estamos preguntando es muy chiquita, el N va a tener que ser muy grande. Cuando, por ejemplo, recién vimos la
En el caso no fue tan chica ahora en las elecciones de Brasil. Pero cuando nosotros acá hemos tenido elecciones donde la diferencia son del 3-4% o menos, y, digamos, no se sabe hasta que tenés un N, o sea, una cantidad en este caso de resultados de la votación cercanos al total, donde recién ahí se puede decir que hay diferencia entre uno y otro. Ahora, si hay mucha diferencia, en los primeros, con un 10% de resultados, ya sabes cuál es la tendencia. Si la diferencia entre el primero y el segundo es muy grande, ya se nota de entrada. No necesitas un N muy grande para ver la tendencia. Ahora, cuando la tendencia está entre el 48% y el 49%, y necesitas un N mayor. O sea que de ahí más o menos, y por ahora intuitivamente, de esa manera se calcula el tamaño muestral. Pero esos cálculos nosotros los estamos, lo que me estoy refiriendo, que también hay que tener cuidado con eso, es cuando uno quiere extrapolar los resultados al total de la población. Y eso no pasa casi nunca. Ya que cuando hablamos de muestras representativas, ¿sí? Estamos hablando de un estudio sociodemográfico o epidemiológico o de una encuesta que uno quiere trasladar los resultados al total de la población. O cuando quiere saber la prevalencia de una enfermedad en una población determinada, o cuando quiere saber una cuestión que después la tiene que extrapolar a la población total. En ese caso, ahí se habla de representatividad porque uno tiene como objetivo, ¿sí?, tomar la muestra y después el resultado de esos estadísticos de la muestra, estimo los parámetros de la población. ¿Está bien? Muchas veces la estimación, la mayoría de las veces, se hace, por ustedes ya lo escucharon nombrar, lo vamos a ver en el cuarto módulo, el cálculo del intervalo de confianza. Uno puede decir que la media de la muestra es igual a la media poblacional, o la media de la muestra se aproxima, ¿está bien?, a un entorno de confianza, que se llama intervalo de confianza, le asigna una probabilidad de que dentro de ese intervalo, que sumar y restar algo al promedio en este caso, se encuentra el verdadero valor de la población. Cuando ustedes dicen, tengo el promedio de esta muestra, de la edad tal, fue de 25 años con un intervalo de confianza que va entre 23 y 28 años, estoy diciendo cualquier cosa, quiere decir que el valor poblacional es altamente probable que esté en ese intervalo, no sé dónde, pero en ese intervalo, y es poco probable que esté por fuera. O sea que si yo muestreara de nuevo, ¿sí?, es altamente probable que el valor de la nueva muestra va a estar dentro de ese intervalo de confianza. Puede ser para un promedio, puede ser para un porcentaje o una proporción, puede ser para un indicador, una tasa, etc. En ese caso, esa es una aplicación. La otra aplicación, que las muestras no tienen que ser representativas, no tienen por qué serlo, sino que yo quiero comparar alguna estadística, alguna variable entre dos muestras, ¿está bien?, y ver si hay diferencias o no reales entre esas dos muestras. A una le aplico un tratamiento, a otra le aplico otro tratamiento, y ahí no tienen que ser representativas de nada. Lo que tienen que ser son la muestra 1 y la muestra 2, o la muestra 1, 2, 3, 4, tienen que ser parecidas. Porque tengo que partir del mismo, digamos, de la misma condición. Pero en ese caso igual no conviene que sean representativas de la población total, dependiendo de lo que vos estés tratando de Y mostrar. no es tu objetivo. No es tu objetivo. Tu objetivo es comparar digamos, grupos que están expuestos o que tienen tratamientos diferentes. No que sean representativos de nada. Yo no lo voy a extrapolar. Yo quiero saber si los que fuman o los que no fuman tienen mayor o menores enfermedades respiratorias. Entonces no tiene que ser representativo. Pero no puede haber una variable oculta ahí que por haber tomado una muestra que no es representativa del total te da un resultado que... Ah, no, pues si es igual los dos, si los dos grupos son parecidos. Ahí está. Okay. Vos, Ricardo, lo que vos haces es tratás de que las dos muestras tengan dos opciones. O que las variables que vos podés pensar que afectan a la variable que vos querés comparar, ¿está bien?,
¿sí? Sean parecidas en los dos grupos. Claro. Y Así si controlas no, que... tenés criterios de exclusión. Doy un ejemplo, por ahí me adelanto un poco, pero supongamos que quiero saber si hay una relación entre la edad de la madre y el peso de recién nacido. Estoy dando cualquier ejemplo, ¿sí? Podremos tomar otro también. Lo que tengo que tener en cuenta ahí, entonces es, digo, bueno, y acá viene lo que se llama operacionalización de una variable. La edad de la madre está en años, por naturaleza, edad en años, fecha de nacimiento y fecha de parto, ¿está bien? Y el peso de recién nacido lo podemos tomar en gramos, ¿sí? Posiblemente no me sirva de esa manera, y muchas veces lo que se hace es, se toman valores que están relacionados con riesgo. Se sabe que los recién nacidos de menos de 2,5 kilos se los llama bajo peso por alguna razón de riesgo perinatal, ¿sí? Y las madres menores de 20 años, se llama madre adolescente, son definiciones, también no es que yo las partí porque se me ocurrió, hay alguna cuestión de riesgo que está metida en el medio. Entonces, operacionalizo a las madres mayores y menores de 20 años, está bien, la dicotomizo, eso se llama operacionalización de una variable, y a la edad del recién nacido en mayor y menor de 2,5 kilos, bajo peso menor de 2,5 kilos, normo peso 2,5 kilos o más. Ahí voy a hacer test de chi cuadrado, porque voy a comparar la cantidad o la frecuencia de bebés de bajo peso que tengan las madres menores de 20 años y los bebés de bajo peso que tengan las madres mayores de 20 años. Esa es la idea que quiero comparar. Pero ¿cuáles son los problemas sin saber nada de perinatología que vamos a poder tener? ¿Qué variables nos pueden afectar a nosotros? En la relación que quiero establecer entre la edad materna, ¿sí? Y el peso de recién nacido. La nutrición de la madre, va a decir variables que pueden hacer a la condición de la madre, por ejemplo. Por ejemplo, diabética. Las madres con diabetes gestacional tienen bebés de mucho peso, de más, digamos, se llama macrosomía. Las madres que tienen hipertensión por ahí tienen bebés de bajo peso o, y esta variable es fundamental, tienen prematurez, o sea, tienen nacimientos menores de 37 semanas. Desnutrición, como dijo Analía. O alguna otra patología que pueda afectar el peso del bebé. La forma, si lo único que quiero establecer es la relación entre el peso de la madre y entre la edad de la madre y el peso del bebé, lo que tengo que tener en cuenta es tratar de excluir aquellas variables o controlar aquellas variables que pueden afectarla. Entonces, voy a excluir a las madres con diabetes, a las madres con hipertensión, a los nacimientos menores de 37 semanas, a las mujeres que tengan índice de masa corporal menor digamos, que sean de bajo peso también, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera uno controla variables excluyéndolas. Y después, ¿cuáles son las diferencias entre los grupos? Va a haber en un grupo madres de menores de 20, madres mayores de 20, es lo que me interesa, y por otro lado voy a comparar el peso del bebé. Ya que estamos, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? El peso del bebé sería la variable dependiente y la edad la variable independiente. Exactamente, porque la edad materna, en mi hipótesis, afecta al peso de recién nacido, en mi hipótesis. Claro. Y ya que estamos, podemos plantear, esa sería la hipótesis, digamos, del investigador, que sale de una pregunta. Las madres menores de 20 años, ¿es posible que tengan bebés de bajo peso? También sería la pregunta. Ahí sería la hipótesis, la afirmación. Y después tenemos lo que se llama hipótesis estadística, que es la hipótesis, ahí está, ya me metí en metodología de la investigación, dejamos estadística de por medio. Y ahí planteamos la hipótesis nula, que generalmente la hipótesis nula es cuando el investigador dice no hay diferencias estadísticas entre un grupo y otro grupo. ¿Está bien? Y la hipótesis alternativa, que generalmente es la hipótesis del investigador.
En este caso planteo, digamos, la hipótesis nula, no hay diferencia, o sea, la edad materna no afecta el peso de recién nacido, y la hipótesis alternativa, la edad materna afecta el peso de recién nacido. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Qué tal, Argelín? Hola, perdón, que No no hay pude conectarme a problema, tiempo. no hay problema, está perfecto. Mucho Cuando gusto. puedan. Estamos recién empezando igual, y estamos grabando, te quería avisar. Ay, muchas gracias. Bueno, Ahí yo tengo una pregunta. sí. De la aplicación del test de T y del test del chi cuadrado. Digamos, ¿en qué casos aplico uno y en qué casos aplico otro o se aplican los dos a la vez? Eso se ve en el módulo 2 de estadística, cuando lo cursen en el segundo nivel de estadística. Pero bueno, te lo puedo contestar ahora. No, te entiendo, es que lo leí los otros días en un Está muy bien, paper. está muy bien. No, dije que ustedes podían hacer preguntas de lo que quisieran, así que está muy bien. Vamos a ver un ejemplo, a ver. Vamos a buscar cualquier archivo, ¿sí? Vamos a ver, hacemos abrí cualquiera, una base de datos de donantes de sangre. Por ahí es muy, pero creo que todas la vamos a poder entender. Y si no, abrimos otra de otro tipo. Este es un programa estadístico que se llama SPSS, es un programa comercial, donde de paso cañazo vemos cómo se arma una base de datos. ¿Está bien? En esta base de datos vemos que en cada fila, ¿sí? Es un caso, acá no tengo los nombres, pero diríamos, este sería una persona, un donante de sangre, otro donante de sangre, o sea, son las unidades de análisis. Y en cada columna tenemos las variables. Fíjense que ya que estamos, que las variables, tengo por ahí la edad, y después tengo la edad agrupada de distintas maneras. Los programas de estadística te permiten, o sea, uno carga, es más, puede llegar a cargar la fecha de nacimiento, la fecha del evento, automáticamente el programa de estadística calcula la edad en años, en meses, en días, en lo que ustedes quieran. Está bien, si son recién nacidos, van a ser en días. Si son gestación de una embarazada, va a ser en semanas. Si va a ser un niño pequeño, pueden ser en meses, y si es un adulto, va a ser en años. Depende, está bien, que estemos midiendo. Por otro lado, todas las variables están codificadas. Las variables que son numéricas son numéricas. Las variables que son cualitativas, por ejemplo, cuando yo agrupo la edad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Son códigos, son números que representan una categoría de la variable. Ejemplo, sexo, 1 es masculino y 2 es femenino. ¿Está bien? Claro. Nivel de instrucción, que es una variable cualitativa ordinal, porque hay un orden, primaria, secundaria, ¿está bien? Sí. También la diferencia es que en el nivel de instrucción yo tengo que respetar el orden de la variable, o sea, le voy a poner, si es primaria incompleta va a ser 1, por ejemplo, 2 va a ser primaria completa, 3 va a ser, o sea, hay que seguir el orden. En cambio, en una variable cualitativa nominal, como es el sexo, el 1 o el 2 es indiferente, cada uno le pone el código que más le guste, ¿sí? Acá tengo el peso, acá tengo la talla, y acá tengo el índice de masa corporal, que es una cuenta entre una relación entre el peso y la talla en metros. Talla, peso sobre talla al cuadrado, me da el índice de masa corporal, y después la operacionalizo en bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. ¿Está bien? Fíjense que hay dos, porque ahora me voy a ir a vista de variables, y acá veo cómo se arma, no sé si alcanzan a ver. ¿Está muy chiquito?
No, no, se ve bien. Ahí tengo como cada código tiene un número determinado, ¿está bien? O sea, operacionalizarla sería armar estas categorías. Exactamente, o sea que la operacionalización de una variable es, una variable es un concepto que está en el Dropbox, en la nube, en el Drive. Yo tengo que bajar y decir, bueno, ¿cómo voy a medir ese concepto? ¿De qué manera lo voy a medir? Ujú. ¿Sí? Entonces, una forma de medirlo es, bueno, es algo metodológico. En el caso del índice de masa corporal, tiene una metodología aplicada que indica algo, o sea, hay una relación entre, digamos, el peso, la altura, y eso genera una categorización ordinal donde hay algún tipo de riesgo, generalmente, ¿sí? Entonces, Ok. ocupación, trabaja o no trabaja, por ejemplo, dicotomizado, tabaquismo, acá tengo toda hipertensión, hipertenso normal, todo está codificado, pero todas son, como ven acá, todas son algunas dicotómicas, si no, presencia-ausencia, ¿está bien? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, fíjense, por ejemplo, glucemia. Y fíjense, dependiendo dónde y cuándo, a veces el valor de corte de riesgo de glucemia es 110 y a veces el valor de corte de glucemia es 100 miligramos sobre mililitros, ¿está bien? Colesterol, generalmente el valor de corte es 180, acá no me acuerdo si está en 200 o 180, pero ven que 230 después es riesgo y 140 es no riesgo. Triglicéridos es 150. Estoy hablando de cuestiones que están relacionadas con, por ahí ustedes no vienen del palo, pero son cosas que por ahí, análisis de sangre nos hacemos todo, así que alguna idea de eso, y si no, tenemos que hacerlo, si no lo hacemos cada tanto. Bueno, esta es una base de datos de personas que se creen que están sanas porque van a donar sangre. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a evaluar variables, ¿está bien? Metabólicas, de antropométricas, de enfermedades previas, ¿está bien? Si tienen diabetes tipo 2, de tipo 1, si tienen hipertensión arterial, dislipemia, etc. Si hacen actividad física, acá tenemos otra variable ordinal, qué actividad física, cada nivel será de menor a mayor actividad física semanal, ¿sí? Una forma de operacionalizarlo también, y así podemos seguir con un montón de variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la edad, si hay diferencias en la edad entre los donantes de sangre, varones y mujeres, yo quiero comparar dos variables, una variable cualitativa nominal, dicotómica, hombre-mujer, en este caso, está dicotomizada, con respecto a una variable cuantitativa continua como es edad. En ese caso, yo quiero saber si el promedio, ahí voy a un parámetro o un estadístico, si el promedio de la edad de las mujeres es mayor, menor o igual que el promedio de edad de los varones. En ese caso uso test de student, por ejemplo. O análisis de la varianza. O sea, cuando comparo una variable cualitativa, nominal, no politómico, uso un test estadístico que compara promedios, por ejemplo. O sea, ¿se entiende? La variable independiente es la variable cualitativa, hombre-mujer, porque yo digo, por ejemplo, puedo decir, las mujeres que donan sangre tienen una edad mayor que los hombres. Estoy diciendo una hipótesis cualquiera. La quiero probar. Entonces, con el programa, ustedes tienen un programa que se llama PSPP, que es gratuito. Ah, eso. ¿Sí? Que ustedes, digamos, vamos a abrirlo, vamos a hacer lo mismo. Lo hago aquí y después lo hago en el otro para que vean que es la misma historia. Voy a analizar, comparar medias, es bastante intuitivo. Prueba T de muestras independientes. ¿Por qué muestras independientes? Ya me estoy metiendo en algo que no es de este curso, pero no viene mal, me lo preguntaron y lo puedo decir. Independiente cuando tengo dos grupos distintos, hombre-mujer.
Muestras relacionadas es si quiero medir una variable cuantitativa antes y después de un tratamiento. Por ejemplo, la dureza, está bien, que puede tener un material, hablando para analía eso, antes y después de algún tratamiento que se le hace a ese material. Entonces, yo lo mido antes y lo mido después de un tratamiento. En ese caso, la dureza, mi idea es que cambie por alguna razón, porque ese material fue expuesto a algo que mejoró la dureza o fue expuesto a algo que disminuyó la dureza. Entonces, estoy midiendo para cada una de esas unidades de análisis antes y después de algo. Ahí no tengo dos muestras. Es la misma muestra cada unidad de análisis que se compara con ella misma. Eso sería un test de Student para muestras emparejadas, relacionadas, pareadas. Hay un montón de traducciones que vienen de ahí. Pero vamos a la que hicimos recién. Muestras independientes. Tengo la edad y tengo, en este caso, sexo. ¿Sí? Acá son los códigos de hombre y mujer. Y lo único que tengo que hacer acá es aceptar. Después de un año, tengo los resultados. El N de hombres y mujeres, la media de edad, 36 y 37 años, el desvío estándar, esta es una medida de dispersión, ¿está bien? Y acá tengo la prueba estadística, que por ahora no la vamos a ver, pero de alguna manera el nivel de significación para que haya diferencias, igual acá yo estoy viendo que no hay diferencias, sin saber mucho, 36 años contra 37 años, ¿está bien? Entonces acá me dice que la diferencia estadística es de 0,191. Generalmente se rechaza la hipótesis de igualdad cuando la P es menor de 0,05. Acá no es, o sea, uno es muy exigente para rechazar la hipótesis de igualdad. ¿Está bien? Supongamos que ahora queremos hacer esta misma prueba, respondo las dos cosas, pero tengo los datos agrupados. ¿Está bien? Este no sé cuánto, a ver, para no tener tantos grupos, porque si no va a ser 6 grupos acá. Bueno, supongamos que quiero ver ahora si hay relación entre la edad agrupada y el sexo. Ahí ya no puedo comparar promedios. Tengo cantidad de personas, si yo quiero saber, puedo hacer analizar, estadística descriptiva, frecuencias, y quiero saber la edad agrupada en, no sé en qué está esta. Esta está más larga, así que vamos a hacerla más cortita, la de esta que está acá. Ponemos aceptar y acá tengo el resultado, la frecuencia absoluta. Tengo 34 de 20 años, tengo 188 entre 21 y 30 años, tengo 187, esto se llama frecuencia absoluta. La suma de las frecuencias absolutas me va a dar el total de la muestra, 627. Este porcentaje, ¿qué sería? El porcentaje, ¿sí? 34 dividido 627 por 100. Esa sería la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? La suma va a dar 100. Esto coincide en el porcentaje válido con el porcentaje común porque no hay valores perdidos. Si hubiera valores perdidos, el porcentaje válido se excluye en los valores perdidos y se recalcula el porcentaje con los valores que tienen datos nada más, ¿sí? Se muestran las dos cosas. Y el acumulado voy acumulando el porcentaje, ¿no es cierto? Ese sería el porcentaje acumulado que hasta 34 años tengo un 5,4%, de 30 años o menos tengo un 35,4%, de 31,40 tengo, ¿está bien? Se va sumando, ese sería el porcentaje acumulado. Hablé mucho, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, bien, bien. Porque yo me pongo a hablar y no me doy cuenta a veces. Entonces ustedes me tienen que cortar las veces que quieran, ¿sí? Por otro lado tengo la variable, habíamos dicho, edad, y tengo sexo. Tengo 445 varones, 182 mujeres, el porcentaje de hombres 71%, por lo tanto, lógicamente 29%. Quiero cruzar estas dos variables. Voy a analizar estadística descriptiva.
tablas cruzadas, lo dice, no hay mucho que pensar, digamos, no hay mucho que elegir. Hay mucho, pero es bastante fácil darse cuenta. Y entonces íbamos a hacer edad agrupada como variable, la voy a poner en las filas porque hay muchas, y la variable, sería la variable dependiente, y sexo la variable independiente. Para entender mejor cómo se comportan, yo primero lo voy a hacer así solo, para que ustedes lo vean. Y ahí tenemos la tabla de doble entrada. De hasta 20 años son 34, pero de los cuales hay 22 varones y 12 mujeres. Estas se llaman frecuencias conjuntas, porque es la intersección entre las dos variables. ¿Está bien? Por ejemplo, 135 serían los varones que tienen de 21 y 30 años. 37 serían las mujeres que tienen entre 41 y 50 años. El total de mujeres es 182, el total de varones, ¿está bien? Esto que está acá se llaman frecuencias marginales de sexo, esto que está acá se llaman frecuencias marginales de edad, y esto para compararlo hay un test que se llama test de chi cuadrado que compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. Algo vimos, ¿no? De eso en el... Bien. Yo hablé mucho y dije que está el otro programa y ni lo abrí, pero para que lo vean, para no confundirlos, o para confundirlos, este es el PSPP, que es gratuito y se lo pueden bajar e instalar. Fíjense que es analizar, acá no abrí nada, ¿no? Estadística descriptiva, frecuencia, tablas cruzadas, lo mismo. Y bueno, acá no abrí nada, pero archivo, abrir. Acá tengo uno de diabetes, no importa, lo tengo abierto, lo abro ya que estoy, ¿sí? Y acá tengo ¿dónde está? Acá, las etiquetas están, ven ahí, cambia eso, la etiqueta es controles y diabéticos y la cantidad de glucemia que tengo. Si yo quiero hacer un test estadístico entre los que tienen glucemia y no tienen glucemia, entre los que tienen diabetes y no tienen diabetes en la concentración de glucemia en sangre, es fácil analizar, comparar medias, pruébate para muestra independiente, es igual, es más rústico, pero a ustedes les sirve de la misma manera, el que no tiene el SPSS. Diabetes es la variable independiente y concentración de glucemia en sangre es la dependiente. No sé si hay que hacer algo más. Glucemia, diabetes, definir grupos. Grupo 1 es diabéticos, grupo 2 es controles. Cambia un poco esto, pero después continuar. Ok, y si miramos el resultado, va a ser lo mismo, digamos. Acá está más chico, lo voy a agrandar un poquito. Pero como ven tengo el N, la media, el desvío estándar, el error estándar, y acá tengo la prueba estadística, donde en este caso la significancia estadística, claro, fíjense, los que tienen diabetes tienen 159 de glucemia contra 96 de los que no tienen diabetes. La estadística que me va a decir que la P 0,000 es requete contra significativa. O sea que puedo decir que el promedio de glucosa en sangre de los diabéticos es mayor, estadísticamente significativa, con respecto a los controles. ¿Está bien? Estoy diciendo esto, ¿no? Y acá tengo la significancia estadística. Y acá fíjense algo, y lo cuento, pero ustedes tómenlo como algo conceptual. ¿Qué es lo que hace el programa de estadística, el test de Student? Me habla, compara la diferencia entre el promedio de diabetes y el promedio de los que tienen diabetes y el promedio de los controles, de los que no tienen diabetes. La diferencia entre 158 y 96 es 63 casi. Y fíjense, me hace un intervalo de confianza al 95%. El límite inferior de la diferencia es 60. El límite superior de la diferencia es 65. Acá no está el 0. Por lo tanto, por eso es estadísticamente significativa, porque en la diferencia del promedio, el 0 no se encuentra en el intervalo de confianza al 95%.
Es conceptual por ahora, pero ese es el concepto del intervalo de confianza. ¿Sí? Volviendo al ¿esto se entendió más o menos? Volvamos al SPSS, que es más divertido. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Por ejemplo, en el SPSS, si quiero practicar y abro una base de datos cualquiera de cualquier página web que esté en ese mismo programa y la abro y quiero hacer como una, no sé si comparación entre, por ejemplo, dos variables, puede ser sexo y quizás edad, así como lo hicimos ahorita. Pero la base de datos creo que es muy grande. O sea, abrí una base de datos que encontré en una página web de educación como para simular el ejercicio. Y cuando la abro, veo como que es a nivel nacional. Si yo quisiera hacer solamente, por ejemplo, dos, no sé cómo es que se llaman, dos provincias y quizás cruzar variables como esa, sexo, nacionalidad, edad, ¿cómo pudiera hacerlo? Yo hice una prueba y la tengo abierta, pero de verdad no sé cómo avanzar. Mira, acá tengo, por ejemplo, Guatemala. Espera que vamos a algo de educación, si querés. Educación. IP UNESCO. Acá, IP UNESCO. Suponete, vamos a cualquier país ¿La que... puedo compartir? Sí, puedo. Pero igual, fíjate, acá tengo, a ver si tengo alguna variable bases a trabajar. Tengo nacimientos de... Claro, no Por tengo ejemplo, estadísticas. condiciones de vida, puede ser. Condiciones de vida. Mira, acá tengo una base de Guatemala de nacimientos. Ok. Ahí le abrí. Hay, lo llaman, ya que estamos, que no tiene que ver con estadística, pero que es interesante, hay algunos datos que a nivel país son censo. Los llaman estadísticas vitales. Las dos estadísticas vitales, que en casi todos los países casi es un censo, en algunos más que en otros, porque, por ejemplo, en Argentina prácticamente el 99,8% son inscriptos, los recién nacidos, y esa inscripción después va a los registros civiles, el registro civil va a la provincia, de la provincia va a la nación. Entonces tengo todos los nacimientos del país prácticamente, es un censo. De la misma manera, las defunciones. O sea, se llama estadísticas vitales porque tenemos el 100%. En Guatemala, acá tenés. Estas son estadísticas vitales de Guatemala. Y acá tengo, pero cosas que nosotros, bueno, no debemos conocer, peso de recién nacido, pero vamos a, por ejemplo, edad del padre. ¿Ves que acá hay datos perdidos, ignorados? ¿Sí? Lógicamente puede haber datos perdidos. Entonces yo puedo hacer analizar, edad del padre, vamos a comparar el peso de recién nacido con estoy diciendo cualquier cosa porque no. Con la edad, a ver si tengo la edad de la madre agrupada. No, pero podría ser la ocupación del padre, edad de la madre, estoy buscando alguna cuestión de la madre. Ocupación del padre con la edad del padre, ¿está bien? Que es un poco lo que planteabas vos. Voy a analizar, de nuevo es un test de comparar medias, muestras independientes, y acá tengo edad del padre con
ocupación del padre, que estaba por acá. Ocupación del padre. ¿Está bien? 1 y 2, suponete, no sé qué son. Y acá, ¿qué me dice? Ah, porque no puedo hacer un test de estudio, tengo que hacer un análisis de la varianza porque tengo más de... Un análisis de la varianza cuando la variable cualitativa tiene más de 2 categorías. Entonces vamos a poner de nuevo, vamos a hacerlo acá. No me di cuenta de eso. No era ocupación, ocupado, desocupado, sino varias ocupaciones del padre, me parece. Ocupación del padre y edad del padre que estaba más arriba. Acá está. Le digo que me muestre los estadísticos descriptivos y nada más. No le voy a pedir mucho para que no entretenerlos. Y ahí tengo, fíjense, todas las ocupaciones del padre, como ven, y el N, el promedio de edad, el desvío estándar, el intervalo de confianza, la mínima y la máxima edad. Y acá tengo cada una de las ocupaciones. Fíjate la cantidad. Y el total son 329.000 casos, o sea que ni tardó en hacerlo. En este caso, acá estoy mostrando una variable cualitativa nominal, pero lo puedo hacer porque el N es 300.000. 329.000, por eso tengo un poco de... Y acá tienen todas esto después, si quieren, para que se entienda mejor. Ahí lo tienen, por ahí un poquito más grande. En Excel. Tienen el N, la media, el desvío estándar y el intervalo de confianza. Que porque es muy chiquito, fíjate, 33 años y va entre 32 y 35. Porque los N son muy grandes. Fíjate, en el total prácticamente el intervalo de confianza no existe. 29, 41, 29, 47. ¿Por qué? Porque estoy sacando el intervalo de confianza de 329.000 casos. La edad promedio es 29, 44 y acá tengo distintas edades promedios para las distintas ocupaciones. ¿Está bien? Este caso estoy viendo un censo, o sea, acá ni siquiera necesitaría el intervalo de confianza, porque al ser un censo, no es un parámetro, estoy comparando parámetros de la población, ¿sí? Pero vamos a algo más simple que estábamos desarrollando, que era, cierro, vamos a base de donantes de sangre, que era más simple, y yo habíamos dicho que estábamos a analizar estadística descriptiva y queríamos cruzar 2 variables cualitativas, una nominal y en este caso una ordinal, ¿sí? Habíamos dicho que queríamos cruzar la edad agrupada y el sexo. Y nos había dado, lo repaso, esta tabla. 22, 12, la suma de los de 20 años, 22 y 12 me da el total de 20 años, así la suma de todos estos me va a dar la cantidad de mujeres. Ahora, uno siempre quiere saber, si quiere relacionar estas dos, lo primero que tendría que hacer es calcular los porcentajes en la dirección de la variable independiente. ¿Está bien? En este caso yo quisiera saber si, digamos, la cantidad para cada grupo de edad, cuál es el porcentaje de hombres y mujeres. Entonces tendría que ser 22 sobre 34, 12 sobre 34, 35, ¿se entiende? O sea, queremos calcular los porcentajes por fila. Eso es bastante difícil de hacer. No lo hagan en su casa esto, porque es peligroso. Lo que tienen que poner es en casillas, fila, continuar, aceptar. Entonces ahí yo tengo que hasta 20 años el 64% son hombres, que entre 21 y 30, 71% son hombres, el resto es mujeres, y ahí puedo comparar para cada grupo de edad la proporción o los porcentajes de hombres y mujeres que hay. Fíjense que más de 60 tengo mitad y mitad. O sea, yo partía de un 64%, 70, 77% y termino en un 50%.
seguramente cuando hago un test estadístico de esto me va a dar que hay diferencias estadísticas, o sea que hay asociación entre la edad y el género o el sexo en este caso. Si yo quisiera hacer un gráfico de esto, puedo hacer dos cosas. O lo hago en el SP, o también, digo, para no usar solamente el SP, voy de nuevo a tablas cruzadas, le pido los porcentajes por fila nada más, lo copio, me voy al Excel que lo tengo abierto, abro una hoja nueva para que se vea mejor. Entonces, esto que hago es de neurosis nada más. Tengo edad, pinto esto, lo agrando un poco. Voy a insertar gráficos recomendados. Y tengo un gráfico que comparo la edad, fíjense, de hombres y mujeres. Y acá se ve, esa es la ventaja del gráfico. Yo sí, rápidamente me doy cuenta que cómo va variando la proporcionalidad entre hombres y mujeres. Que acá lo tenía, pero acá se ve mejor. Cuando hacemos una presentación en un congreso, cuando hacemos un PowerPoint para una clase, es más fácil mostrar un gráfico, pero para un paper por ahí es más conveniente usar una tabla. Está bien, en general lo digo, ¿no? Porque en poco tiempo yo acá puedo evaluar rápidamente de qué se trata. ¿Está bien? Cuando hago el test estadístico de esto, ya seguramente voy a ver que hay diferencias. ¿Sí? Voy de nuevo, donantes de sangre, analizar estadística descriptiva. Voy al mismo lugar. Lo estoy haciendo en etapas. Voy a estadísticos, chi cuadrado. ¿Está bien? Tildo chi cuadrado, continuar, aceptar, me hace la tabla de recién y acá me dice que el chi cuadrado, el nivel de significación, es de 0,015. Por lo tanto, estoy diciendo que hay relación, no es al azar, que cuando cruzo la edad agrupada con el sexo no es al azar. Me está dando lo mismo que, de alguna manera, que veníamos viendo, ¿sí? Que habíamos visto en el gráfico de Excel. Miren algo curioso. Acá me daba significativo, y si nos vamos al test de student, no nos daba significativo. La edad, el promedio de edad, no nos daba significativo. Pero al mirar agrupada la edad, me da estadísticamente significativo. ¿Está? De la misma manera, hoy cuando explico que hay digamos, cuando veía la edad de la madre y el peso de recién nacido, si yo quiero correlacionar la edad en años con el peso de recién nacido en gramos, capaz que no me da nada. Pero cuando los agrupo de alguna manera, encuentro esa asociación. Entonces, la pregunta que creo que fue Ana, hace media hora y yo la alargué, la estiré un poco, bastante, era, cuando uso test de student o análisis de la varianza, es cuando tengo una variable independiente que es cualitativa, nominal u ordinal, y una variable dependiente que es cuantitativa, y comparo por promedios. Cuando tengo dos variables cualitativas, una al menos nominal y la otra nominal u ordinal, uso test de chi cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Gracias. Bien. Después voy a volver a ver el video para anotarlo bien, queda grabado. Está bien. Bueno, un castigo para ustedes esto, ¿no? Ver el video varias veces. No sé cómo están con... porque estaba viendo en las preguntas, había preguntas cuando vimos acá. ¿Cómo les fue con esta? Achico un poco porque no se ve del todo. La pregunta que acá dice 5, pero acuérdense que se cambia de lugar. Bien. A mí se me complejizó una. La C. Sí, yo hice igual el ejercicio así con los circulitos, metí las bolitas blancas en uno, las negras en otro, como en el video,
pero lo que eran las uniones, el I o el O, si son una intersección o si son diferentes, excluyentes, no sé, allí tuve como mucha duda. Bien, siempre piensen así. Esto es, digamos, tampoco hay que meter, no me quiero meter mucho en esto porque es probabilidad matemática o probabilidad a priori, porque uno conoce el universo completamente. Nosotros nunca vamos a tener esta posibilidad. Nosotros tenemos probabilidad a posteriori o de frecuencias, ¿está bien? O experimental, o sea, que sale del experimento. Entonces, esto es como un ejercicio para que entremos en calor, pero no es muy... Es interesante, es importante, pero no hay que darle tanto detalle. Pero de alguna manera, yo tengo acá 4 bolas blancas y 2 negras en la primera bolsa, y otra que tiene 3 blancas y 5 negras. La primera pregunta, que ambas sean blancas, sería 4 dividido 6 para la primera bolsa, ¿está bien? Y en la segunda bolsa, 3 dividido 8, ¿está bien? Entonces ahí, ¿cómo es el resultado? ¿Cómo les dio? ¿Se acuerdan? 0,250. Más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer trampa. ¿Yo puedo hacer trampa? ¿Me dejan? Entonces, semana 1, foro, diagrama de Venn, a ver. No, debe estar en las respuestas. Cuestionario. Qué raro, che. ¿Dónde está? Resuelto, qué vivo que soy. Yo acá tengo, fíjense, tengo un ejercicio, cuestionario 1. Ahora se los voy a pasar para que lo tengan ustedes desarrollado, ¿sí? 0,025, ¿está bien? O sea, 4 sobre 6 por 3 sobre 8. La primera bolsa y la segunda bolsa. La probabilidad de la primera bolsa y es por la probabilidad de la segunda bolsa. En el caso de las dos bolsas negras, de las dos bolas negras, que salgan 2 bolas negras, lo mismo. 2 sobre 6 por 5 octavos, ¿está bien? Que es igual a 0,208 o 5/24avos, como quieran expresarlo. Y después, una blanca y la otra negra, acá hay una trampa, porque no me dicen que la primera sea blanca y que la segunda sea negra. Me dicen una negra y otra blanca, o sea que puede pasar que la primera sea blanca y la segunda sea negra, o que la primera sea negra y la segunda sea blanca. Entonces, primero multiplico, ¿está bien? Y después sumo. La primera que sea blanca y la segunda sea negra, multiplico, más, o que la primera sea negra y la segunda sea blanca. ¿Está bien? Y ahí tengo el resultado, digamos, de la cuestión. Y esto ya lo voy a mandar ahora por foro. Y hay uno que lo llamo, se llama ejercicio maldito. Y antes que uso 3 bolsas. Entonces la pregunta, ¿está bien? Es que la primera sea blanca, que la segunda sea negra y la tercera sea roja. 3 bolsas y 3 colores. ¿Está bien? Entonces acá, no, para jugar un poco nada más. Acá tienen cómo se resuelve. Y acá tienen que la probabilidad de que sean las 3 negras y que una bolsa blanca, una negra y una roja, o, todas las posibilidades. ¿Está bien? Y acá tienen cómo se resuelve.
Solo para que lo tengan en cuenta, ¿está bien? Y esto está relacionado con lo que con el famoso diagrama de Venn, que ustedes lo deben conocer, ¿está bien? Y con las intersecciones, digamos, con la teoría de conjuntos. Eso solamente para que ustedes tengan alguna idea. Ya se los estoy pasando, entonces, porque después me voy a olvidar. Campus Redes. El curso es este. Así usamos un poco el foro, porque no me están usando el foro. Foro de discusión módulo 1, vamos a mandarlo ahí. Añadir un tema de debate. Ejemplo de probabilidad. Acá pueden escribir. Acá yo en avanzadas, ¿qué hago? Voy a poner hola. ¿Cómo están? Si no, no van a entender los que no están en el curso, ¿no? No están en el Zoom. Envío ejemplo de probabilidad. Lo único que tengo que hacer es el maldito y el bolsa de probabilidad, lo tiro acá adentro, enviar, y ya lo tienen. Listo. Así ya lo pueden leer tranquilamente como ejemplo, ¿sí? Volviendo a las preguntas, digo, estoy repasando, mirando acá qué pueden, que estamos en el módulo 1, ¿no? Sí. Sí. No, ¿qué otras posibilidades? Algunas son muy conceptuales y por eso las paso de largo. ¿Cómo estuvieron con el de la farmacia? También es de probabilidad. Es casos favorables sobre casos totales. No creo que tengan dificultad y si no me lo van preguntando. No, es la fácil. También. Esto es comparar cosas. Un dado honesto. También es de probabilidad. También. Ustedes me paran, ¿eh? ¿Alguno de estos tuvieron algún problema? ¿No lo entendieron? No. Profe, hay uno que hice todo mal, pero yo pensé que lo estaba haciendo todo bien. ¿Cuál es? Pero a lo mejor ubiqué mal los resultados, porque por ejemplo en una me pasó que era el de ordenar por alfabéticamente. Está bien Puede las ser, respuestas, pero sí, estaban ese no en me mal gusta para orden. nada. Sí. ¿Es en este? No, este no. Una compañera hizo una pregunta por chat. A Está ver. escrita. La leemos. Animales marinos, de profundidad. Si quiero comparar dos variables, como la talla ositaria con la talla de los individuos en dos poblaciones diferentes, los Ns no son iguales en ambas áreas, ya que depende del muestreo, con barco además de las variables puede influenciar la población, salinidad, presión. ¿Esto se puede hacer? Sí. Por ejemplo, no sé quién lo preguntó. Renata. Esto nos pasa mucho a veces porque, como en tu caso, no hay opción. Uno muestrea, en este caso, a profundidad y no sabe con qué se va a encontrar. No puede predecir el muestreo. En ese caso, en general, si el n puede ser 1 a 3, no hay problema. Hasta de 1 a 5, la relación entre un grupo y otro podría bancarse siempre que el 1 a 5, el 1 sea un n relativamente grande, 30, por ejemplo, 30 contra 100, supongamos, 120. Se pueden comparar, no hay problema. ¿Sí? No sé si era la pregunta, Renata.
Bien. Todos me escriben. Pueden hablar. Pablo, Sí. perdóname, ahí el problema lo tendríamos entonces cuando el de N1, de la proporción Es 1, muy sería chiquito. muy chiquita. Cuando tenés, no sé, 3, 15. Claro. 3, pensá que uno solo, si te cambia uno, es el 33% de la muestra. Claro. Muchas veces en los ensayos clínicos, por alguna razón, por ejemplo, si es un estudio que habla de cuestiones que tienen que ver con envejecimiento, es difícil encontrar controles sanos. Supongo que quiero hacer un estudio es más, por ponerle que quiero hacer un estudio de enfermedad periodontal. Es una enfermedad que afecta a las encías, está bien, para los demás, que afecta a las encías, hay inflamación, hay unas ciertas características que definen esta enfermedad periodontal. Y yo quiero hacer un grupo control, o sea, sin enfermedad periodontal, y un grupo que tenga enfermedad periodontal. Y quiero comparar edades. Entonces, en los dos grupos tiene que haber proporción de edad. Entonces, yo voy a encontrar un montón de personas mayores de 60 años con enfermedad periodontal. Me va a costar mucho encontrar mayores de 60 años sin enfermedad periodontal. En ese caso, por ahí puedo hacer este juego de tener lo que le pasa a Renata. No va a encontrar controles sanos. Lo mismo, digo, enfermedad periodontal puede ser, digamos, demencia, ¿está bien?, en mayores de 80 años. Es difícil encontrar un control, ¿está bien?, que tenga todos los patitos en fila de más de 80. Hay muy pocos, digamos, de más de 80 años. Entonces también me va a costar encontrar un control, un grupo control para compararlo con el grupo que tenga algún tipo de problemas de memoria o demencia, ¿está bien? Entonces, y si voy para abajo, por ahí también hay enfermedades poco frecuentes que me va a costar buscar no el control, sino el contrario, el enfermo contra el sano. Es fácil encontrar los controles y es difícil encontrar los sanos, ¿está bien? También con animales, ¿sí? Muchas veces, para no sacrificar muchos animales control, o sea que solamente le aplico un placebo, digamos, se usa 3-1, o sea, pocos controles y muchos tratados, ¿sí? Esas son cuestiones que se usan y que no hay problema. Ah, Renata, no podés hablar porque está bien. Bien, no sé si había otra pregunta. Hay Sí, otra pregunta en yo, el chat. yo la voy a Pablo, ahí hacer, la escribí, pero la voy a hacer mejor Dale, para ver si me explico mejor. dale. Por ejemplo, si yo quiero hacer una comparación de un perfil socioeconómico de 4 poblaciones en una base donde están todas, una base a nivel nacional, y yo quiero 4 provincias, ahí me conviene a mí hacer chi cuadrado, frecuencia o comparar medias. ¿Cómo yo pudiera hacer las comparaciones para que fuera mejor? Primera etapa, un descriptivo, como todo. Si es una variable cuantitativa, generalmente la descripción de una variable cuantitativa va a ser a través de promedios, mediana, desvío estándar, mínimo máximo. Si es una variable cualitativa, frecuencia y porcentaje. Estoy hablando muy generalmente. Eso sería un descriptivo, que lo podré estratificar o, digamos, en este caso como el total y en 4 provincias. Como una tabla de doble entrada. De un lado tengo las 4 provincias y del otro lado tengo la variable que quiero estudiar. Si es cuantitativa, con variables, digamos, con parámetros estadísticos que son media, mediana, etc. Y si son cualitativas, con frecuencias y porcentajes. Y después tendré que hacer las test estadísticos correspondientes para ver si hay diferencia o no. Ahora, puede ser meramente descriptivo. Por ahí no podríamos comparar. Por alguna razón es solamente descriptivo. Y si no, sí, habría un test estadístico para corroborar que hay diferencias entre los grupos, o entre las provincias, o no hay diferencias entre las provincias.
ingreso per cápita, sacaría, que es una variable cuantitativa, compararía promedios, supongamos, o mediana. ¿Está bien? Ocupación, que sería desocupados, ocupados e inactivos, para generalizar, sería una tabla de doble entrada y un test de chi cuadrado, porque compararía las frecuencias de las 4 provincias con la variable ocupación. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea de esto. Gracias. Bueno, pero me pueden hacer las preguntas, los que puedan, me pueden hacer las preguntas en vivo. No hay problema. Estaba mirando, no sé si, este es el módulo 1, ¿empezaron a ver el módulo 2? No, todavía no. ¿Alguno A tiene leer. alguna pregunta del módulo 2? Digo, por ahí aprovechan, aunque los que no lo vieron, no importa. Módulo 1, módulo 2. A ver qué temas tenemos en el módulo 2, que ya no me acuerdo. Algo vimos, tipo de variables, recién estábamos hablando cualitativa, cuantitativa, cualitativa nominal, cuantitativa ordinal, ¿está bien? Y qué tablas y gráficos vamos a utilizar dependiendo del nivel de medición de las variables. Recién hicimos un gráfico, por ejemplo en el Excel, ¿se acuerdan? Que estamos comparando se llama este gráfico sería un gráfico de barras adyacente, porque representa, de alguna manera, una tabla de doble entrada. ¿Está bien? Pero yo podría hacer un gráfico, a esto lo convierto rápidamente, en un gráfico de barras. Bueno, que vivo, vamos a agarrar una sola, este que está acá. Y veo solamente la distribución de mujeres. ¿Está bien? O veo la distribución de hombres. ¿Está? Este sería un gráfico de barras que, digamos, que se utiliza para describir una variable cualitativa nominal u ordinal. Nunca voy a utilizar un gráfico de tortas. Yo nunca usaría un gráfico de tortas o de sectores. Me parece una ridiculez total. Y aparte, nada, no, una cuestión personal. Se puede usar, pero solamente si la variable es cualitativa nominal. En este caso no podría ser, pero supongamos que yo tengo, a ver, ¿qué nivel de instrucción? No, nivel de instrucción no puede ser. Ocupación. Ocupado, desocupado. Tampoco me gusta. Estaba aquí. No, tampoco porque es ordinal. No podría usarla porque es ordinal. Estoy buscando hipertensión, antecedentes. No, a ver la otra base la cerré. Nacimientos. Busquemos una variable. Este tiene 2 millones de variables, así que hay que buscar alguna. Sexo, año, estado civil. A ver, estado civil. Acá tenemos una. Soltado, casero, soltero, casado, unido, ignorado. Casero, dije yo, bueno. Ignorado. Ignorado. Lo soltaron. Soltaron, al soltero lo soltaron. Ojo, el ignorado es un gato perdido. Entonces yo lo que tendría que hacer es, digamos, es codificarlo como un dato perdido. 9, fíjense, es perdido. Entonces acá le voy a decir que 9 es un dato perdido. Le estoy dando clase de SPSS sin querer. Eso no me conviene. Pero vamos a gráfico, vamos a hacer analizar, estadística descriptiva, frecuencias, y era estado civil, ¿no es cierto? Edad del padre, estado civil del padre. Fíjense esta tabla. La voy a pasar a un
La paso en Excel porque se ve mejor en el... Se puede observar mejor, sí. Copiar, pegar. Y acá agrandamos un poquitito. Fíjense. Hay datos perdidos, que es el 14,2%. No dijeron cuál era el estado civil. ¿Está bien? Entonces, tengo 45,8% de solteros, o sea, 175.000 sobre 383.000, y así sucesivamente. Qué pocos unidos en Guatemala. 0,2%. No, nunca me había fijado. El total de datos con resultados es el 85,8%. Por eso el porcentaje válido. El porcentaje válido es, excluyo a estos 54.300. O sea, el total ahora es 328.000 y a cada uno lo voy a dividir sobre 328.000. Este de 45,8 para 53,4, este para 39 y este de 0,2, este quedó igual al 0,2. Si yo quiero hacer un gráfico de esto, aprieto Control, pinto y pinto, me voy a insertar gráfico. Claro, y unido ni a mí me aparece, porque es el 0,2%. ¿Está bien? Supongamos que vamos a mentir un poco acá. Esto autosuma. Y vamos a aumentar el número de unidos en 2.300. Un poquito más. En 45.000. Vamos a unir más a la gente. ¿Está bien? Y esto es... tengo que calcular el porcentaje. Igual a esto dividido el total. ¿Sí me van siguiendo? Y aprieto F4 para fijar. ¿Ven que los pesos y pesos acá? Esto hace que no se me mueva el 373.000. Aprieto Enter, tiro para abajo, tucu, tucu, tucu. Y se macana. Vamos de nuevo. Esto es... porque estaba acá. Porcentaje válido. 53,3. Tiro para abajo. No. ¿Qué me está haciendo esto? Me hace quedar mal el Excel, por favor. Igual, vamos de nuevo. Igual a esto dividido el total que tengo datos, aprieto F4, aprieto Enter. Le pongo formato porcentaje, un decimal. Ahora sí, tiro para abajo. Y ahí tengo, ojo, le cambié los datos para que se vea el caso de unidos, si no, no se veía porque era el 2%. ¿Está bien? Esto que está acá, si autosuma, me tiene que dar 100%. ¿Está bien? Porcentaje. A esto le pongo los datos, agregar etiquetas, ¿sí? Ahí tengo Y acá tendría, en este caso, como es una variable cualitativa nominal politómica, tengo un gráfico de barras. Utilizar este espacio para decir esto me parece una ridiculez. Eso es lo que digo. Inclusive creo que hasta se nota más, yo lo veo mucho mejor, si uso un gráfico de barras. ¿No es más lindo esto? Es mi gusto, ¿eh? Pero está bien, se puede usar para una variable cualitativa, nominal, politómica o dicotómica, un gráfico circular. No para una cualitativa ordinal, porque hay orden. En un círculo no hay orden. O sea, si yo tendría que calcular, esta es la de Guatemala, vamos a la base de Guatemala. Yo creo que los estoy mareando un poco a propósito. Analizar, estadística descriptiva, frecuencias. En vez de estado civil, quiero saber escolaridad del padre. Que acá está mal puesta, está mal definida, porque si escolaridad, ven que tiene las tres pelotitas,
eso sería una variable cualitativa nominal, y en realidad tendría que ser, escolaridad del padre, tendría que ser una variable ordinal. Porque el nivel educativo es ordinal, ¿se entiende? Entonces, estábamos en la escolaridad del padre, aceptar, acá me salen ninguno, o sea, sin estudios, y así sucesivamente. Esto que está acá, de nuevo, lo copio, acá no tengo, ignorado tengo también, pero no está definido, vamos a definirlo, van a ver por qué lo defino, para poder sacarlo y poder calcular, el ignorado debe ser 9 seguramente. Es 9, entonces, le digo al programa, a los 9, definirlos como valores perdidos, ¿sí? Voy de nuevo a analizar estadística descriptiva frecuencia, y ahí me sale el porcentaje y el porcentaje válido. Yo tengo que darle pelota al porcentaje válido. ¿Está bien? Porque ignorado es, no dijo qué nivel de estudio tenía. Entonces, una posibilidad también lo puedo hacer con el SPSS gráfico, ¿no? Si quieren lo hacemos, analizar descriptiva frecuencia, y le digo, haceme un gráfico de barras en porcentaje. Yo le hablo al programa y me hace caso. Fíjense que es interesante eso. Y ahí tengo el gráfico. Yo no puedo cambiar de lugar esto. O sea, yo no puedo esto ordenarlo de mayor frecuencia a menor frecuencia. ¿Por qué? Porque esta variable es ordinal, va de menor a mayor, hay un orden intrínseco. En cambio, en la otra, analizar estadística de frecuencia, en vez de escolaridad del padre, vamos a estado civil, yo podría, vamos a hacer gráfico también, está lo mismo, porcentajes, y el formato, valores, creo que son orden por... A ver si me da bola. Acuérdense, vamos a ponerle, porque parece que no hubiera unido, es un 0,2% unido. También vamos a ponerle los numeritos para que aunque sea se vea el 0,19, por eso no aparece, ¿se acuerdan que era muy poquito? 46 y 53. Esto yo lo podría ordenar como se me cante. ¿Por qué? Porque esta variable es cualitativa nominal. De hecho, yo podría haber hecho analizar, de nuevo, ¿no? Descriptiva frecuencia, y en gráfico hago un gráfico circular, aceptar, y tengo lo mismo, no se ve de nuevo el chiquitito que está acá, el 2%, el 0,2%, porque casi no existe. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Esto es lo que viene después, lo que estamos viendo ahora en esta semana. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Todas las variables pueden ser comparables. Sí. Siempre y cuando haya una hipótesis previa. Yo no puedo comparar cosas porque sí. Salvo cuando no tengo hipótesis. Por ejemplo, esos estudios. Ahora, Ana, preguntaste algo, ahora lo contesto, lo de metaanálisis. Supongamos que yo tengo la posibilidad, como en algunos negocios o comercios o empresas, de tener una base de datos continua. Suponete que yo en un supermercado pago con tarjeta de crédito, por lo tanto tienen mis datos de tarjeta de crédito, tienen la edad, tienen el sexo, tienen y lo que gasté. Tengo un montón de datos. ¿Está bien? Entonces yo ahí no tengo no tengo hipótesis, y ahí viene la minería de datos, que es cruzar todo contra todo y ver si pasa algo. En ese caso son generadores de hipótesis, pero en principio no hay hipótesis,
voy al revés. Lo natural es que uno, cuando hace una investigación, eso es un estudio de mercado, pero cuando uno hace una investigación, lo plantea de antemano, ¿está bien? A partir de los objetivos y de las hipótesis planteadas, si las hay, qué variables voy a medir, de qué manera las voy a medir, lo que yo llamo operacionalización de la variable, ¿sí? Y en principio me planteo qué cruces estadísticos, qué cruces de variables voy a utilizar. A partir de eso voy a decir qué tablas voy a plantear, qué gráficos voy a plantear, cómo voy a describir las variables cualitativas, cómo voy a describir las variables cuantitativas, qué test estadísticos voy a utilizar para cruzar esas variables, test de Student, chi cuadrado, análisis de la varianza, correlación, todos los test estadísticos que se les ocurran, ya los puedo prearmar desde antemano en el diseño del proyecto de investigación. Por supuesto que uno no define el 100%, cuando está en el medio de la investigación aparecen cosas, ¿sí? O generamos alguna otra hipótesis que no la tuvimos en cuenta y también la podemos agregar. Pero en principio, en el proyecto de investigación, uno trata de definir todo lo que dije recién. Cuáles son los objetivos, cuáles son las hipótesis si las hay, ¿sí? Cómo voy a medir las variables, cómo voy a armar la base de datos, ¿sí? Qué test estadísticos voy a utilizar y cómo voy a expresar los resultados, tablas, gráficos, etc. ¿Sí? Eso es un poco. Me preguntaste, Ana, de metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? No, a raíz de que la compañera preguntó de comparar 4 datos y yo hice una pregunta si en ese caso se puede hacer un metaanálisis. A raíz de la pregunta de Argelín. En realidad un metaanálisis es un diseño, digamos, un diseño de investigación que se hace análisis de trabajos de investigación ya realizados. Se comparan, hay temas que hay un montón de investigaciones realizadas y no está muy claro para qué lado va. Algunos dicen que es mejor A que B, otros dicen que es mejor B que A, y algunos dicen que no es ni mejor ni A ni B. Estoy dando cualquier ejemplo, ¿está bien? Entonces, lo que se hace es un estudio, digamos que tiene, desde el punto de vista de la evidencia científica, es el más alto de todos. Ustedes lo pueden ver de hecho, el Cochrane, no sé si lo utilizan ustedes, que es una... Esperen que vamos a... Sí, la pregunta era si, claro, ya tiene que estar hecho el estudio, ya me la respondiste. Sí. Esto es, digamos, la biblioteca Cochrane es un estudio colaborativo, es pago, ¿está bien? De alguna manera, y lo que hace son tratar de, a partir de los trabajos de investigación, hacer relevamiento, ¿está bien? De metaanálisis, ¿está bien? Y revisiones bibliográficas, las dos cosas pueden ser. Una revisión bibliográfica es como una especie de descriptivo de un tema que uno va eligiendo trabajos de investigación que son muy parecidos entre sí, que tienen la misma metodología y que tienen los mismos objetivos, o objetivos muy parecidos, o hipótesis muy parecidas. Entonces, ¿por qué tiene la mayor evidencia? Porque es el resultado de los resultados, de alguna manera. ¿Sí? Si uno hace una búsqueda bibliográfica de temas muy, digamos, que están en discusión, van a encontrar, qué sé yo, de COVID, si uno pone COVID y alguna hipertensión arterial, va a encontrar 50.000 trabajos. De esos 50.000 trabajos, la revisión bibliográfica lo que hace es tratar o sistematizarlo, o sea, qué trabajos se pueden comparar entre sí y cuáles no. Entonces ahí uno busca qué criterios de inclusión y de exclusión, o sea, la unidad de análisis es el trabajo de investigación ahora. Y después, dos cosas. Uno puede hacer una revisión descriptiva bibliográfica y decir cuáles son las, digamos, describir las conclusiones principales de todos estos trabajos que son parecidos, o si hay datos, comparar los promedios o los riesgos que muestra los trabajos entre sí
y tener un trabajo que se llama metaanálisis, que sería, y por eso tiene la mayor evidencia, porque es la evidencia de distintos trabajos de investigación. ¿Está? Ya, en mi caso, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis sobre, en realidad es una investigación muy cualitativa, es un análisis sobre acceso a educación, pero yo nunca he usado datos, ni bases de datos, ni he hecho análisis que tomen información cuantitativa. Y en este caso quise hacer eso. Entonces lo que yo agarré fue una información que está en una página web de Argentina sobre la educación y tienen las bases de datos en SPSS. Yo las descargué y lo que estoy es tratando de ver qué datos son interesantes sacar de esa base de datos. Entonces, inicialmente, para hacerlo más corto, yo lo que hice fue que en lugar de hacerlo nacional, seleccioné 4 provincias. Para ver cuáles eran las diferencias en el acceso a la educación. Y como acceso a la educación es una variable tan amplia, yo lo que hice fue que escogí como indicadores la prosecución, o sea, la permanencia dentro de la institución educativa, o sea, cuántos años tiene de trayectoria una persona en la educación, la edad, el sexo, y coloqué la cercanía de la institución educativa. Entonces, claro, yo en SPS, yo cuando abro la base de datos me sale todo. Entonces, yo hago lo básico por variables, el análisis descriptivo por variables, pero no sabía muy bien cómo hacer, como por ejemplo, sexo y edad al mismo tiempo, o cómo hacía, por ejemplo, las 4 jurisdicciones que escogí, cómo hacía para ver los porcentajes en eso. Entonces, básicamente eso era lo que estaba tratando de explorar, de incorporar un análisis cuantitativo en lo que siempre he hecho, que es muy cualitativo. Y para eso escogí entonces censos y encuestas que hacen a nivel educativo, pero a nivel nacional. ¿Y esa de dónde la sacaste? La saqué de la página web del Ministerio de Educación Argentina. Ah. Entonces están en formato CBC, creo que es. CSV. Y, ajá, separados por coma. Exacto. Y están en SPSS. Y los podés, entonces, están de las dos maneras. Sí. Entonces yo los abrí directamente en el SPSS, pero bueno, me costaba como, no estoy familiarizada el mundo de los datos. Cuando vi esa información dije, wow, ¿qué es esto? Es un montón. Entonces ahí por eso dije, bueno, voy a abordar solamente 4 provincias para no abordarlo todo. Para Bien. al menos iniciar con un análisis descriptivo básico, pues. Bien. Muchas veces hay que hacer las dos cosas. Lo que pasa es que el cualitativo es tan importante como el cuantitativo. Vos hablaste de acceso a la educación, pero para los que son de salud, acceso a la salud. Sí, exacto. Entonces, de la misma manera, digo, para la accesibilidad, hay un montón de formas de categorizar y de armar ese constructo que es complejo, porque el acceso a puede ser una variable, puede estar relacionada con la economía, con la distancia, con si tiene obra social, en el caso de salud, si tiene obra social o no tiene obra social, ¿está bien? Con los ingresos, y con otras cuestiones que tienen que ver con algunas que no son cuantitativas, ¿sí? Muchos estamentos del Estado no son muy amigables con el acceso. Digamos, más bien son amigables para echarte, ¿sí? Entonces eso no lo vamos a ver cuantitativamente, lo tenemos que ver cualitativamente, ¿sí? O sea que tanto la metodología cuantitativa, que es cuando hablamos de estadística, hablamos de metodología cuantitativa. También que son grandes bases de datos, donde yo tengo cerradas las variables, también en categorías o en valores, ¿sí? Y puedo hacer estadística. Ahora, eso es tan importante como los métodos cualitativos. Cada vez más se utilizan las dos metodologías y se llama triangulación, o sea, relacionar los resultados cualitativos con los resultados cuantitativos. Son complementarios de alguna manera.
Por otro lado, muchas veces para cerrar una variable cualitativa, ¿sí? Muchas veces se hace una variable cualitativa, pero para estadística. ¿Qué categorías toma esa variable? Muchas veces necesitamos hacer un análisis cualitativo previo de acceso a la educación. Si yo quiero saber por qué los chicos de ahora la llaman barrio 31, pero de las villas del Retiro, porque son villas, siguen siendo villas, aunque le pongan barrio, y son personas vulneradas las que viven en el que dicen ahora que se llama barrio 31, es villa 31, por las condiciones edilicias y de condiciones de vida. ¿Por qué faltan los chicos de primer grado a la escuela? Entonces yo estoy sentado acá, en Palermo, en un escritorio, y digo, no sé, porque son vagos, porque no tienen ganas de ir a la escuela, porque los papás no le dan bola. Voy al barrio y pregunto, ¿por qué no van a la escuela? No van a la escuela porque cuando llueve es imposible llegar, porque la Villa 31 es una cosa muy larga y está encerrada entre las vías y una autopista, para los que no conocen. Entonces, para ir a una escuela, a veces la escuela queda a 5 cuadras porque tiene que dar toda una vuelta gigantesca como de 40 cuadras. Se embarran, se inunda, tienen un solo par de zapatillas, tienen que cuidar a los hermanitos. Cartonearon toda la noche. ¿Está bien? Se enferman porque las condiciones de la vivienda no son dignas, entonces se tienen enfermedades respiratorias, pulmonares más seguido. Entonces ahí veo cuáles son las causas reales, porque ahora, sentado en un escritorio, yo no sé cómo construir las causas de por qué hay ausentismo o faltan a la escuela. Bueno, haciendo una cualitativa, yendo al barrio y preguntando, ¿está bien? ¿Por qué su hijo falta a la escuela? Y por tal cosa y por tal otra, podré construir esa variable que en principio no podría construirla desde un escritorio, cuáles son las categorías que toma esa variable. Doy un ejemplo así como para que entiendan que muchas veces las variables cualitativas las tenemos que construir, pero a partir de las variables cualitativas, pero estadísticas, cerradas, las tenemos que construir a partir de un análisis cualitativo. Llega un momento que se llama saturación, en el cual ya se empiezan a repetir las causas de por qué los chicos faltan a la escuela. En ese caso ya llegué a las posibles categorías que tiene esa variable. No sé si me expliqué. Sí, muchísimas gracias, muy claro todo. Bueno, me parece que me pasé de la 1:30. Culpa de ustedes. Pero pueden seguir. ¿Quieren alguna pregunta más? Y si no, nos despedimos como ustedes quieran. Pablo, yo te puedo hacer una consulta de tema de Sí, software. sí. El problema que tengo a veces con los software es que yo uso Apple, uso Mac. Ujú. ¿Cuál de todos son los que son compatibles o hay alguno que me recomiendes para que pueda instalar en Mac? Y Mac, yo tengo PC y Mac. Y la Mac, tengo un programa que va a un sistema que me abre Windows en Mac. El Parallel. El Parallels. Está Hay que bien. pagarlo. Sí, está bien. Ahora, hay una versión que no es muy difícil de instalar de SPSS para Mac. Ah, mira. Porque yo tengo el SPSS para Windows, pero lo tengo en otra computadora que no la tengo siempre conmigo, entonces se me recomplica para, viste, hacer el Sí, ejercicio. hay una versión que hay que instalarla, y nada, está. Y si no, con el Parallels corre bien. Sí, perfecto. Okay. ¿Vos lo tenés instalado, Gracias. el Parallels? No, lo tengo, pero nunca lo instalé, nunca lo quise instalar porque por comodidad, no sé. Pero si funciona lo voy a tener que instalar. Claro. Dejo de grabar. ¿Alguna otra pregunta para...? Gracias. Dejo de grabar por una... A ver.